Vamos a ver ahora el ejercicio número 6, un ejercicio que está relacionado con el cálculo de áreas. En él nos piden hallar el área comprendida entre las funciones f de x y g de x, sabiendo que ambas se cortan en el punto de coordenadas 5 pi sextos 1 medio. Además, observando las expresiones analíticas de las dos funciones, debemos deducir que ambas funciones pasan por el origen de coordenadas, y en consecuencia, ambas funciones se cortan en ese punto, en el origen de coordenadas. En este tipo de ejercicios es muy recomendable esbozar la representación gráfica de cada una de estas dos funciones, en el plano cartesiano. Representando la función seno y la función f de x, que es una recta, observamos que evidentemente las dos pasan por el origen de coordenadas y que las dos se cortan en el punto que nos han dado, el 5 pi sextos 1 medio. Observamos también que ambas gráficas, o ambas funciones, guardan una simetría impar, lo cual significa que son simétricas, tanto una como la otra, con respecto al origen de coordenadas. En consecuencia, además de cortarse estas dos funciones en este punto que nos han dado, también se cortarán en el punto simétrico al punto que nos han dado en el enunciado con respecto al origen de coordenadas. Y el punto simétrico al punto que nos han dado con respecto al origen de coordenadas tiene de coordenadas menos 5 pi sextos menos 1 medio. Sería este punto de aquí. El ejercicio nos pide hallar el área comprendida entre ambas funciones. Y observamos que ese área se reparte entre dos recintos. Dado que ambas funciones son simétricas con respecto al origen de coordenadas, se ve con claridad que el área de los dos recintos es la misma. El área del recinto sombreado de color azul coincide con el área del recinto sombreado en rosa. Por lo tanto, para calcular el área delimitada por ambas funciones, bastará con calcular solo el área de uno de estos recintos. Por ejemplo, el que tenemos a la derecha. Para calcular el área que tenemos a la derecha del eje Y, este área de este recinto, que viene delimitado por la función seno de x y por la función f de x, debemos de integrar, debemos de calcular la integral definida de la diferencia de estas dos funciones, de la función diferencia entre estas dos funciones, entre las abscisas x igual a 0 y x igual a 5 pi sextos, dado que estas abscisas son los puntos de corte de estas dos funciones. Es decir, debemos de calcular la integral definida entre la abscisa 0 y la abscisa 5 pi sextos de la función diferencia de las dos funciones que nos han dado. Es decir, la función f de x menos la función g de x. Y este es el integrando que nos quedaría en la integral definida que debemos de calcular. Para calcular esta integral definida debemos de calcular la función primitiva de este integrando. Para ello, integramos esta función que aparece en el integrando. Debemos de calcular la integral de 3 partido 5 pi que multiplica x, cuyo resultado es 3 partido 5 pi que multiplica x al cuadrado partido 2, más la integral de menos seno de x, que sabemos que es coseno de x. Pues bien, toda esta expresión es la función primitiva del integrando. Esa función primitiva la situamos entre corchetes. A la derecha ponemos los extremos de integración, el 0 y el 5 pi sextos, para posteriormente desarrollar este corchete. Este corchete va a ser igual al valor que toma la función primitiva en el extremo superior de integración, en 5 pi sextos, que es todo esto de aquí, menos el valor que toma la función primitiva en el extremo inferior de integración, en 0, que sería este paréntesis de aquí. Haciendo las operaciones, llegamos a este resultado, 5pi menos 24 menos 12, que multiplica la raíz cuadrada de 3 partido todo ello entre 24. El valor aproximado de este resultado es menos 1,21.
unidades cuadradas. Puesto que el área que nos ha salido es negativa, ello implica que la función f de x, que es la recta, está por debajo de la función g seno de x. Evidentemente la función g está por encima de la función f. De ahí que al hacer la integral definida entre la abscisa 0 y 5 pi sextos de la diferencia entre la función f y la función g nos haya salido negativa. Entonces, el área positiva, que es como se debe de indicar, de este segundo recinto que está a la izquierda, perdón, a la derecha del eje Y, es de 1,21 unidades cuadradas, aproximadamente. Pero el enunciado nos pedía hallar el área comprendida entre ambas funciones. Y hemos dicho que el área comprendida entre ambas funciones se dividía entre dos recintos de igual área. Ya conocemos el área de un recinto, pues el área comprendida, el área total comprendida o confinada entre las dos curvas, corresponderá a la suma, más bien al producto de 2 por lo que nos ha salido en la integral definida que hemos calculado. Habrá que multiplicar por 2 el área calculada, que tenemos aquí a la derecha del eje Y. Evidentemente pongo el valor absoluto porque el resultado, que es este de aquí, nos había salido negativo. Nos sale negativo. Por eso pongo en valor absoluto la expresión que nos salió de la integral definida y la multiplico por 2. Entonces llegamos a que el área comprendida entre ambas curvas asciende a 2,42 unidades cuadradas, de manera aproximada. De manera exacta, pues es menos 5pi partido 12 más 2 y más raíz de 3. Bien, pues esto sería lo que nos pedía el ejercicio 6, hallar el área comprendida entre ambas funciones. Pasamos al ejercicio 7. En él nos piden calcular el área del recinto comprendido entre la función parábola igual a x al cuadrado menos 1, la recta igual a 5 menos x y el eje OX. Es decir, nos piden el área del recinto delimitado por estas tres curvas o estas tres gráficas, entendiendo el eje X como la función y igual a 0. Pues bien, para resolver este ejercicio lo primero que debemos hacer es esbozar la representación gráfica de cada una de estas tres curvas o funciones, de la parábola, de la recta y evidentemente el eje X. Posteriormente, una vez que hayamos esbozado la representación gráfica de estas tres funciones, de la parábola y de la recta y del eje X, pasaremos a hallar los puntos de corte de la parábola con esta recta y con el eje X, y el punto de corte de esta recta, de esta función que es una recta, con el eje X. Pero primeramente debemos de esbozar la representación gráfica de estas tres curvas, tres funciones, entendiendo el eje X como la función y igual a 0. Pues bien, para representar la parábola, la primera función, la y igual a x al cuadrado menos 1, debemos de calcular su vértice, las coordenadas de su vértice. Y aquí pongo que la abscisa del vértice es igual a menos b partido 2a. El menos b es el coeficiente, el b es el coeficiente del término en x, en la función parabólica. Y el coeficiente a es el coeficiente del término de grado 2, de la función parabólica. Pues bien, aplicando esta expresión aquí, la abscisa del vértice es menos b partido 2a, menos b en esta función parabólica es 0. B vale 0.
Y abajo nos queda un 2 que multiplica a 1, que es el coeficiente del término cuadrático. Pues bien, nos queda 0 partido 2 y esto es 0. Es decir, la cisa de nuestro vértice es el 0. Calculamos la ordenada del vértice. Para eso calculamos la imagen de la función de la parábola en la cisa de nuestro vértice. La cisa es 0, pues calculamos la imagen de la función en 0. La y de 0, sustituyendo, nos sale menos 1. Es decir, el vértice tiene por coordenadas 0, menos 1. El vértice de la parábola será el 0, menos 1, tal como pongo aquí. Para representar parábolas, es recomendable también hallar los puntos de corte con los ejes. Para hallar el punto de corte con el eje X, los puntos de corte con el eje X de nuestra parábola, lo que hacemos es igualar la función a 0. La expresión analítica de la función a 0. El x cuadrado menos 1 igualado a 0. Obteniéndose dos resultados, x igual a más 1 y x igual a menos 1. Por lo tanto, nuestra parábola corta el eje X en los puntos 1, 0 y menos 1, 0. Puntos del eje X. Y a continuación también hallamos los puntos de corte de la parábola de esta primera función que nos han dado en el enunciado con el eje Y. Para eso hacemos la x igual a 0, es decir, calculamos el valor que toma la función en la cisa x igual a 0, que nos da menos 1. Es decir, la función corta el eje Y en el 0, menos 1. Punto que ya habíamos hallado previamente, puesto que es el punto que constituye el vértice de nuestra parábola, el 0, menos 1. Entonces, bueno, corta el eje Y en ese punto, en el 0, menos 1. Otro dato importante a la hora de representar parábolas es fijarnos en el coeficiente a del término de segundo grado, del término cuadrático, de la parábola. En nuestro caso, como dije antes, es 1, positivo. Cuando el coeficiente a del término de segundo grado de la parábola es positivo, la curva, la parábola, será cóncava. Es decir, tendrá la forma de una V abierta hacia arriba. A continuación, lo que tenemos que hacer es representar la otra función que nos han dado en el enunciado, que es una recta, es y igual a 5 menos x. Para representar una recta, esta recta de aquí, tan solo nos hace falta un par de puntos de la misma. Dando un par de valores a la cisa x, estos dos de aquí, el 0 y el 1, hallamos sus correspondientes ordenadas. Y así, si a x le doy el valor 0, obtengo una ordenada igual a 5, deduciendo que entonces nuestra recta pasa por el punto de coordenadas 0, 5. Y si le doy un valor cualquiera, en este caso el 1 a la x, a ese valor de la cisa le corresponde en nuestra recta una ordenada de 4, una ordenada igual a 4. Por lo tanto, nuestra recta pasa por el punto 1, 4. Mediante estos dos puntos pasamos ya a representar la recta y con los datos anteriores podemos también representar la parábola en el plano cartesiano. La parábola sería esta de aquí, corta al eje X en menos 1, 0 y en 1, 0, como habíamos calculado, tiene por vértice el 0, menos 1, como también habíamos calculado, y es una curva cóncava, una V abierta hacia arriba. Representamos también la recta, que sabemos que pasa por el punto 0, 5, por este de aquí, y por el 1, 4, que estaría ahí. Una vez que tenemos representadas las dos funciones, y también el eje X, el siguiente paso será calcular, para resolver este ejercicio, para resolver lo que nos piden en este ejercicio, será calcular los puntos de corte de la parábola con la recta, con la función igual a 5 menos x que nos han dado. Hallar los puntos de corte de la parábola con la recta. Hallar también los puntos de corte de la parábola con el eje X, pero ya los hemos calculado. Y finalmente hallar el punto de corte de la recta de la otra función, 5 menos x, con el eje X. Pues bien,
Calculamos el punto de corte de la parábola con la recta. Para eso igualamos sus expresiones analíticas, la de la recta y la de la parábola. Resolvemos la ecuación de segundo grado y obtenemos dos valores de abscisa. Son las abscisas de los dos puntos en los que se cortan las dos funciones. Se cortan en el 2, 3, que está aquí reflejado, y se cortan en el menos 3, 8, que sería este punto de aquí. Posteriormente, calcularíamos el punto de corte de la recta con el eje X, tal como tengo aquí. Para ello, pues en la expresión analítica de la segunda función que nos han dado, la igualamos a 0. Y hallamos X. Despejamos la X y nos sale igual a 5. Esto significa que nuestra recta corta el eje X en el punto de coordenadas 5, 0. Tal como lo tengo aquí ya. Pues bien, ya tenemos calculados todos estos puntos de corte entre la parábola y la recta, la parábola y el eje X, y la recta con el eje X. Volviendo al enunciado, para recordar lo que nos preguntaban, nos pedían el área del recinto comprendido entre la parábola, la recta y el eje X. Y si observamos en esta representación que tenemos aquí, el área que delimitan las tres curvas, la parábola, la recta y el eje X, es este recinto de aquí, esta superficie de aquí, cuyos vértices son el A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Esta es la superficie que debemos de calcular, el recinto que nos piden en el enunciado. Pues bien, para calcular este área, esta superficie del recinto, bastará con calcular primeramente el área que está bajo la curva de la parábola y el eje X. Es decir, bastará con primeramente calcular el área que está bajo la parábola y el eje X. Y después, en segundo lugar, debemos de calcular el área que está bajo la recta y el eje X. Es decir, para calcular un área y la otra, lo vamos a hacer de forma separada, mediante dos integrales definidas. Para calcular el área bajo la parábola y el eje X, debemos de calcular la integral definida de la función parábola en el intervalo que va desde la abscisa 1 a la abscisa 2. Para calcular ese área debemos de calcular la integral definida de la parábola entre la abscisa x igual a 1 y x igual a 2. Para calcular el área bajo la parábola tengo que integrar de manera definida desde 1 hasta 2 la parábola, la expresión analítica de la parábola. Y para calcular el área que está bajo la recta y el eje X, debemos de calcular la integral definida de la recta, de la gráfica recta, entre las abscisas x igual a 2 y x igual a 5. Es lo que pongo aquí. Para calcular el área que está bajo la recta y el eje X, debo de calcular la integral definida de la función recta igual a x menos 5 en el intervalo que va desde 2 hasta 5, entre las abscisas 2 y 5. Evidentemente el área del recinto pedida será la suma de estas dos áreas que vamos a calcular mediante estas dos integrales definidas. El área bajo la recta se calcula integrando entre 2 y 5 la expresión analítica de la función que es la recta, que tiene la recta. Sumando los resultados de estas dos integrales, obtendremos el área del recinto pedido en el enunciado.
Pues bien, el área bajo la parábola, como dije antes, es la integral definida entre 1 y 2 de la expresión analítica de la parábola. Para ello, para resolver esta integral, sabemos que debemos de calcular la función primitiva del integrando. La función primitiva de este integrando es x al cubo partido 3 menos x. La sitúo entre corchetes, a la derecha los extremos de integración, y luego desarrollo el corchete, que sé que es la resta entre el valor que toma la función primitiva en 2 menos el valor que toma la función primitiva en 1. Como consecuencia de estas operaciones me sale 4 tercios. 4 tercios unidades cuadradas es el área que está bajo la parábola. Es el área sombreada que tenemos entre las abscisas x igual a 1 y x igual a 2 y por debajo de la parábola. El área bajo la recta será la integral definida entre 2 y 5 de la expresión analítica, evidentemente, de la recta de esta función. Para calcular esta integral definida, pues calculamos la función primitiva del integrando, que es esta de aquí, la coloco entre corchetes, los extremos de integración a la derecha, desarrollo este corchete como el valor que toma la función primitiva en 5 menos el valor que toma la función primitiva en 2. Resuelvo estas operaciones, obtengo como resultado 9 medios, unidades cuadradas. Bien, pues el área del recinto que delimitan la parábola, la recta y el eje x será la suma de los resultados que nos han salido en estas dos integrales. 4 tercios más 9 medios, 35 sextos. 35 sextos unidades cuadradas es el área de todo este recinto de aquí, que está delimitado por la parábola, por la recta y el eje x. Bien, pues este es el ejercicio 7, lo que nos pide en el ejercicio 7. En él, vuelvo a repetir, lo que hemos tenido que hacer es esbozar la representación gráfica de las curvas que aparecen en el enunciado de la parábola y de la recta, así como la del eje x. Hemos calculado los puntos de corte entre la parábola y la recta, entre la parábola y el eje x, y entre la recta y el eje x, que serían, evidentemente, el vértice A, el vértice B mayúscula y el vértice C mayúscula, perdón. Y finalmente, este área se subdivide en otras dos, en el área que está bajo la parábola y el eje x, y en el área que está bajo la recta y el eje x. Para el cálculo de cada una de ellas, hacemos la integral definida, y finalmente, cuando resolvemos estas dos integrales definidas, sumamos los resultados que hayamos obtenido. Y este es el área del recinto que, como he dicho, está delimitado por la parábola, la recta y el eje x, lo que nos pedía en el ejercicio 7. Bien, pues en el siguiente vídeo seguimos con el ejercicio 8.